Muy buenas. Vamos a ver hoy un comentario de texto de la asignatura de Historia del Derecho de la UNED. Vamos a ver el comentario externo y el comentario interno. Actualmente, por motivos de la pandemia, pues el tipo de examen ha variado y solo exigen el comentario interno, pero en previsión de que más adelante volvamos a una normalidad y dentro de esa normalidad vuelvan los exámenes también a ser como eran antes, pues se va a grabar el comentario de texto en su totalidad, tanto el comentario externo como el comentario interno. Van a ser grabaciones cortas de unos 15 minutos, 20 minutos como mucho, para que no se haga pesado, y vamos a empezar con un comentario relativo a San Isidoro y a su obra Etimologías. El comentario es el siguiente: los reyes son así llamados porque rigen, como los sacerdotes lo son porque santifican. Así los reyes de regir, pues no rige quien no corrige. Pues si se obra rectamente, se tiene el nombre de rey, pecando si se pierde. De donde nació el viejo proverbio: rey serás si obras rectamente, si no lo haces, no lo serás. Como decimos, es un texto de San Isidoro, de su obra cumbre, que es Etimologías. Mirad, como comentario externo podemos decir que el texto pertenece a esa obra de San Isidoro de Sevilla, Etimologías, concretamente a la parte donde se recopila la doctrina política. Podemos también decir que en relación a esa doctrina política que acabamos de mencionar, estamos ante una fuente de conocimiento mediata e indirecta, puesto que se trata de una obra enciclopédica que recogía todo el saber de la época en todos sus ámbitos. Teología, historia, literatura, arte, música, matemáticas, geometría, gramática, astronomía, agricultura, medicina y, por supuesto, derecho, que es lo que a nosotros nos interesa. Es justamente lo relativo al derecho donde quizás, a falta de otras fuentes de producción inmediata y directa, y teniendo en cuenta que San Isidoro recopiló y compiló todo el saber jurídico desde la antigüedad pagana y cristiana hasta el siglo VII, y lo sistematizó y lo hizo perdurar hasta nuestros días, podríamos decir, aunque no se trata de un código de leyes como tal, tampoco estaríamos diciendo ninguna barbaridad si lo catalogáramos como una fuente de producción del derecho, al menos en relación a ese carácter recopilatorio del que hemos hablado, ¿no? En principio es una fuente indirecta, pero si afinamos y si lo que tenemos en cuenta es la recopilación de las normas que hace San Isidoro en la obra de Etimologías, entonces podríamos decir quizás que fuera una fuente directa. La influencia territorial del texto tuvo una gran influencia en todo el territorio ocupado por los pueblos visigodos, puesto que, teniendo en consideración que se trata de una obra, Etimologías, enciclopédica recopilatoria, sirvió para estudiar y adquirir todo el conocimiento de la época que en esa obra se compiló. Entonces, esa es la influencia territorial. Luego, con respecto a su influencia temporal, siglos más tarde se seguía utilizando esta obra y se sigue utilizando en la actualidad, para saber cómo funcionaba ese mundo visigodo, sus caracteres sociales, políticos y demás. La naturaleza del texto es histórico-política. Si hacemos mención al texto concreto, al texto que estamos, no a la obra en sí, sino al texto, más allá de una naturaleza histórico-literaria, nos encontramos en la obligación de dejar constancia que en esta obra se tratan disciplinas de toda índole. De ahí esa naturaleza histórico-literaria, que ya lo hemos dicho con anterioridad, por lo que a esa condición inicial de histórico-literaria se le podría añadir multitud de adjetivos relativos a la materia que se recopiló en Etimologías.
Entre esos adjetivos está el adjetivo jurídico. Por lo tanto, estamos ante un texto de naturaleza histórico-jurídica. El sistema jurídico visigodo, no hay mucho más que decir con respecto al sistema, ¿no? Después, con respecto a su autoría, San Isidoro de Sevilla nació probablemente en Cartagena en el año 556, murió el 4 de abril del 636 y fue un eclesiástico católico hispanogodo y arzobispo de Sevilla durante los años 599 al 636. Es venerado como santo por la Iglesia Católica y contado como uno de los padres de la Iglesia, ¿eh? También es uno de los 4 santos de Cartagena. Eso como breve alusión a San Isidoro de Sevilla, que podríamos estar hablando de este señor pues muchísimo tiempo y no es el caso, ¿no? Simplemente una breve alusión al autor del texto. La procedencia del texto es privada, ya que fue un particular quien se encargó de su elaboración. No se tiene constancia de que dicha obra fuese encargada por ningún monarca visigodo, sino más bien por un eclesiástico, concretamente Braulio, obispo de Zaragoza, por lo que ello también cierra la posibilidad de una procedencia real del texto, ¿eh? Procedencia, por lo tanto, privada. En relación a la época hablamos de la España de finales del siglo VI y principios del siglo VII, en pleno asentamiento del pueblo visigodo en la península ibérica. A principios del siglo VI el reino visigodo se extendió por casi toda la península, incluyendo lo que hoy es Francia. Sin embargo, lo que actualmente es Portugal, gran parte estaba ocupado por los suevos y toda la cornisa cantábrica tampoco formaba parte del imperio visigodo, ya que esa zona, que estaba poco romanizada, se encontraba ocupada por astures, cántabros y vascones, ¿no? En el año 700 el imperio visigodo ocupaba toda la península ibérica y se extendió incluso a lo que actualmente es Francia. Con esto que hemos dicho, hemos hecho mención al comentario externo, ¿eh? Nos hemos situado y ahora vamos a entrar a las ideas e instituciones principales que aparecen en el texto. La idea principal del texto es la figura del rey y el recto uso de su poder. El poder real debe ser administrado para la consecución del bien común, la llamada salus populi. El logro así de lo saludable, es decir, de cuanto resulta provechoso anímica y corporalmente, es objetivo de las leyes mismas, mencionada a veces como salutífera remedia o salubre decretum. Para servir a ese fin, el rey lo que hace es acumular el poder en su más amplio sentido. Dirige la vida política del reino, declara la paz o la guerra, asume la potestad legislativa, es cabeza de la administración, juez supremo y máxima autoridad militar. Sus órdenes deben ser sencillamente acatadas y cumplidas. La pregunta que podemos hacernos entonces es: ¿existió ante semejante prepotencia algún tipo de limitación, siquiera fuera teórica, que moderase el ejercicio de la autoridad y evitara su transformación en tiranía? Es decir, ¿cómo evitamos que en alguien con tanto poder se convierta en un tirano? En principio debe advertirse que los términos tirano o tiranía tuvieron en la época visigoda un sentido restringido y unívoco, ¿eh? Tirano es, según el catedrático don José Orlandi Rovira, historiador, sacerdote y jurista contemporáneo, es tirano quien ha adquirido de forma ilegítima el poder. Y ese personaje gobierna con tiranía, mientras lo ejerza en detrimento de la autoridad legítima, y hasta tanto no se subsane la irregularidad de origen, ¿eh? Ese era el concepto de tirano. Por otra parte, el rey debe atenerse a los límites que marcan las leyes y sujetarse además a unas normas morales que informen de cuánto dispongan. En ese sentido, el pensamiento de San Isidoro rompe aquella univocidad terminológica, en tanto que puede llegar a convertirse en tirano quien, aun siendo rey legítimo, no gobierne con arreglo a esos principios. Es decir, puedes haber sido legítimamente elegido, pero no estás reinando de forma legítima, porque no estás gobernando conforme a esos principios. Hay pues también una ilegitimidad de ejercicio, no solo de nombramiento. Puede ser ilegítimo no en el nombramiento, pero sí en el ejercicio.
Para el autor de las etimologías, para San Isidoro, el monarca ha de estar adornado de virtudes, de justicia y de piedad, lo que le confiere su propio carácter de rey frente a los excesos del tirano. San Isidoro retoma y completa una vieja máxima, un aforismo, un axioma, una especie de refrán, que fue transmitido por Horacio, Quinto Horacio Flaco, ¿no?, que fue un gran poeta latino de la antigua Roma, que vivió del año 65 a.C. al 8 a.C., que formula como principio político justificador del mantenimiento del poder lo siguiente. Este es el axioma, esta es esa regla, ¿no?, ese aforismo. Eres rey si obras rectamente, si no, no lo eres. Ahora bien, ¿tuvo consecuencias prácticas el enunciado de un principio que en definitiva legitima la deposición del tirano? Es decir, del rey que ha dejado de serlo. Por aquellos mismos días, un monarca sin escrúpulos, Suintila, modélico ejemplar para la tesis de San Isidoro de Sevilla, pierde el trono tras una insurrección armada que entrega la corona a Sisenando. Poco después, en el año 633, se reúne el Concilio IV de Toledo, presidido precisamente por San Isidoro. En esa asamblea, entre otras cosas, se ha de valorar la culpabilidad de Suintila y convalidar o no, en consecuencia, la situación de quien le ha destronado. Fue una ocasión ideal para poner en práctica la doctrina del sabio eclesiástico de San Isidoro de Sevilla, y así fue ciertamente, legitimando a Sisenando como rey. Por lo que la regla no queda, esa regla, ese aforismo, que ya Horacio lo decía, Quinto Horacio Flaco lo decía, de eres rey si obras rectamente, si no, no lo eres, esa regla no queda en simple teoría, pues en días de San Isidoro, Suintila perdió efectivamente su calidad de rey por no regir rectamente. Sin embargo, eso es lo que mantiene don Ramón Menéndez Pidal, historiador y miembro de la famosa generación del 98. Sin embargo, Orlandis defiende que lo acaecido no fue tan simple y ha ilustrado el caso con observaciones discrepantes y convincentes en los siguientes términos. Ante la presión militar, Suintila se vio obligado a ceder el trono, por lo que se sancionó no fue que el rey, por su conducta tiránica, hubiera dejado de serlo. No fue eso. Sino lo que se sancionó fue la ficticia abdicación de un monarca que reconoció sus crímenes y renunció al trono, o se vio obligado a hacerlo. En Toledo, pues, se reconoció esa abdicación, lo que constituye un acto voluntario de quien es rey, pero no se afirmó de modo alguno que antes de ella, por obrar torpemente, por llamarlo de alguna manera, Suintila hubiera perdido la realeza. Ese sería el comentario interno. Vamos a hablar algo de la obra, de etimologías. En la obra más conocida de San Isidoro de Sevilla, toma su nombre del procedimiento de enseñanza que utiliza, explica la etimología de cada palabra, el origen, muchas veces de forma algo forzada y pintoresca. El título también puede provenir de la materia de la que trata uno de los 20 libros de los que se compone la obra, concretamente el 10º. Se titula así, Etimologías. Fue escrita por Isidoro poco antes de su muerte, en plena madurez, entre los años 627 a 630, a petición de Braulio, como hemos dicho antes, un obispo de Zaragoza. Se trata de una inmensa compilación en la que se almacena, sistematiza y condensa todo el conocimiento de su tiempo. Es una recopilación de la cultura clásica muy apreciada, que en gran medida sustituyó el uso de las obras de los clásicos, cuyo saber recoge, de modo que muchas dejaron de ser copiadas y están perdidas, como por ejemplo las obras del gran erudito romano Marco Terencio Varrón. San Isidoro poseyó un gran conocimiento de los poetas griegos y latinos. Entre todos, cita 154 autores. Muchos de ellos los había leído en los textos originales y otros en las compilaciones en uso para su época, pero algunos incluso en sus textos originales. Por lo que respecta al estilo de la obra, es conciso, es claro y en cuanto a su orden es admirable. Salvo que muchas veces pues, utilizaba de forma algo forzada y pintoresca las explicaciones de la etimología, ¿no?, de las palabras que utilizaba, ¿no?
Relación con otros textos anteriores, solo podemos hacer referencia a lo dicho, a lo que hemos dicho hace unos minutos, ¿no? Hace mención a autores griegos y latinos en las más diversas disciplinas sobre lo que San Isidoro leyó y estudió. La influencia temporal es amplísima. A lo largo de gran parte de la Edad Media fue el texto más usado en las instituciones educativas y también fue muy leído durante el Renacimiento. Al menos 10 ediciones fueron impresas entre 1470 y 1530. Gracias a esta obra se hizo posible la conservación de la cultura romana y su transmisión a la España visigoda. Por último, como conclusión personal que suele hacerse, pues mi conclusión personal relativa al texto es decir que, bueno, que el concepto de obrar con justicia y obrar rectamente, incluso para un rey, es un principio que preside su forma de actuar y comportarse en el ejercicio de su poder regio, y que la carencia del mismo conllevaba consecuencias en aquella época, y que también en la actualidad también conlleva consecuencias si entendemos por analogía que hablar de reyes, en este caso, es hablar de presidentes del gobierno, de jefes de Estado, es decir, de personas que tienen cierto poder, que si lo hacen mal, pues deben dimitir o deben ser sustituidos por otros, ¿no? Nada más, espero que os sirva este comentario y en próximos días iremos colgando otros comentarios relativos a la asignatura de Historia del Derecho de la carrera de Derecho de la UNED, del grado de Derecho de la UNED. Hasta el próximo día.